La Revolución Rusa de 1917 dio vía libre al nacimiento de la Unión Soviética. Su legado marcó la política del siglo XX y ha dejado una huella en el mundo contemporáneo. La Rusia comunista recibe el nombre de República Socialista Federativa Soviética de Rusia y desde 1922 se convirtió en el centro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea la URSS. La Unión Soviética, nacida de la Revolución Rusa, fue una de las dos superpotencias que protagonizaron la Guerra Fría hasta su caída en 1991. Las causas de la Revolución Rusa fueron varias y se les puede resumir de la siguiente manera. La situación de presión y pobreza a la que estaba sometida desde hace mucho tiempo el campesinado de Rusia y de otras regiones del Imperio zarista, que contrastaba con la riqueza de los sectores nobles y terratenientes. Las sucesivas derrotas del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, que provocaron muchas bajas, y el fracaso de sostener un ritmo de producción por falta de mano de obra durante el conflicto, lo que desató una crisis económica que se tradujo en escasez de alimentos, hambre y un profundo descontento de los trabajadores y soldados. La corrupción e ineficiencia que algunos sectores políticos y sociales imputaron al gobierno zarista, que se mostraba incapaz de satisfacer las necesidades de las poblaciones obreras y campesinas, al mismo tiempo que aplicaba medidas represivas y limitaba la participación política. La actividad política de grupos sindicales, reformistas, revolucionarios, campesinos y obreros, tanto de tendencia socialista como liberal o nacionalista, que se habían hecho fuertes desde fines del siglo XIX y buscaban transformar la estructura política y social de Rusia. Y por último, la llegada del invierno de 1917, que se volvió especialmente duro para la población del Imperio ruso debido a la escasez de alimentos ocasionada por la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. Se produjo en marzo de 1917, puso fin al reinado de San Nicolás II y llevó a la conformación de un gobierno provisional integrado por liberales, socialistas y otros sectores políticos. Algunos puntos a recalcar de esta revolución de febrero fue que San Nicolás II aplicó el 15 de marzo de 1917, aconsejado por el Estado Mayor ante la sublevación de los regimientos de la guarnición de Petrogrado, y su hermano el duque Miguel Alexandrovich rechazó la corona al día siguiente, lo que marcó el fin de la monarquía zarista. Además de que se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, a los que rápidamente se les juntaron otros sectores, como las mujeres que salieron a la calle a pedir pan. Cuando la policía se hizo insuficiente para contener las manifestaciones, el ejército asumió el rol represivo y asesinó a muchos manifestantes, pero varias de sus unidades terminaron sumándose a los insurrectos. La Revolución de Octubre ocurrió en noviembre de 1917. Fue un golpe de estado con el que los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, derrocaron al gobierno provisional e instauraron un gobierno socialista de tipo soviético, cuya principal institución fue el Sovnarkom o Consejo de Comisarios del Pueblo. Ahora cabe recalcar algunos puntos importantes de la Revolución de Octubre, como por ejemplo el plan liderado por los bolcheviques. Este era tomar el poder durante la celebración del Segundo Congreso de los Soviets. Esto les permitiría hacer oficial el traspaso de mando del gobierno provisional a un consejo de comisarios del pueblo y catalogar cualquier intento en su contra como un acto contrarrevolucionario. El siguiente punto es que se creó el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, o sea, el CMR, controlada por los bolcheviques, que les permitió coordinar el uso de la fuerza en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Otro punto a recalcar es que la insurrección armada contra el gobierno provisional comenzó el 7 de noviembre. El Palacio de Invierno fue asaltado por el Consejo Militar Revolucionario y el Segundo Congreso de los Soviets ratificó la creación del Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin. La revolución rusa conmovió al mundo porque derrocó en muy poco tiempo en una monarquía de larga data, la autocracia zarista, y se transformó radicalmente el Estado ruso con métodos violentos en un lapso de apenas un año. Algunos historiadores compararon la Revolución Rusa con la Revolución Francesa ocurrida en 1789, dado el profundo impacto que tuvieron ambas en las estructuras políticas y sociales de sus respectivos países. El ascenso de los bolcheviques al poder en Rusia llevó al establecimiento del primer Estado socialista de la historia y el nacimiento en 1922 de la Unión Soviética, que se convirtió en una de las dos principales potencias de la Guerra Fría. Y bueno, ya para terminar, unas de las consecuencias más destacables de la Guerra Civil Rusa y de la política del comunismo de guerra fueron: primero, la derrota de la oposición al régimen bolchevique. 2. Una acumulación de poder en el Partido Comunista y en Lenin.
3. Una crisis económica muy importante y la hambruna de 1921 a 1922. 4. El exilio de millones de rusos. Y por último, 5. La represión de las nacionalidades.